Imagina esto. La lluvia de febrero golpea implacable contra los cristales de un pequeño apartamento en Ruzafa, mientras Elena Vega, una brillante arquitecta de 26 años, contempla con desesperación su cuenta bancaria. Los números no mienten, y por tercera vez en esa mañana confirman lo inevitable. No alcanzará para pagar el alquiler del próximo mes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una persona graduada con honores de la Universidad de Valencia podría terminar así? La respuesta, como en tantas historias de giros inesperados, comienza con una pérdida devastadora. La muerte repentina de su padre no solo dejó un vacío emocional en su vida, sino también un legado de deudas que ahora son su responsabilidad. Las paredes del pequeño apartamento que antes parecían acogedoras, ahora se cierran sobre ella como una prisión de preocupaciones. Elena jamás imaginó que sus sueños profesionales quedarían relegados a un segundo plano por la cruda realidad económica. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tus talentos y capacidades no fueran suficientes para escapar de una situación desesperada. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de presenciar es una historia donde el destino teje sus hilos de las maneras más impredecibles. El teléfono suena, interrumpiendo sus cálculos desesperados. Es Sofía, su mejor amiga desde la universidad, con una voz cargada de entusiasmo que contrasta brutalmente con el ambiente sombrío del apartamento. «Elena, tengo una noticia para ti», dice Sofía sin preámbulos. «¿Recuerdas a mi primo que trabaja en Moreno Holdings?» Por supuesto que Elena conoce Moreno Holdings. ¿Quién en Valencia no ha oído hablar de este imperio empresarial? Centros comerciales, constructoras, cadenas hoteleras y hasta los restaurantes más exclusivos de la Patacona llevan su sello. Su CEO, Alejandro Moreno, es un rostro constante en revistas económicas y de sociedad, siempre fotografiado en eventos importantes junto a la élite valenciana. «Necesitan un arquitecto para reformar la oficina principal del CEO», continúa Sofía. «Y he hablado de ti. Quieren ver tu portafolio esta misma tarde. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte porque en este momento crucial, donde una oportunidad dorada cae del cielo, Elena duda. No es la falta de confianza en sus habilidades como arquitecta, sino el realismo crudo de quien conoce cómo funciona el mundo». «¿Estás segura, Sofía?», pregunta con incredulidad. «¿Por qué elegirían a una freelancer como yo cuando podrían tener a cualquier gran estudio de arquitectura de la ciudad?» La respuesta de Sofía resuena como un eco de esperanza en el apartamento. «Según mi primo, quieren a alguien nuevo, creativo y sin los vicios de los grandes despachos. Además, el plazo es tan ajustado que los grandes estudios no podrían dedicarse exclusivamente a este proyecto. Una oportunidad, un encuentro, una decisión que podría cambiarlo todo. Elena no lo sabe todavía, pero está a punto de cruzar el umbral hacia una historia donde el talento profesional y los sentimientos personales se entrelazan de formas que jamás imaginó posibles. ¿Qué pasará cuando una joven arquitecta, con deudas hasta el cuello, se encuentre cara a cara con uno de los empresarios más poderosos y enigmáticos de Valencia? 2 horas más tarde, Elena se encuentra frente al imponente edificio de Moreno Holdings, en Malvarrosa. El sol de la tarde valenciana se refleja en los 40 pisos de vidrio y acero que se alzan hacia el cielo como un monumento al éxito empresarial. Un escalofrío recorre su espalda mientras cruza las puertas giratorias, sintiendo el peso de esta oportunidad sobre sus hombros. El vestíbulo es simplemente abrumador. Suelos de Intauschen, mármol blanco que brillan como espejos, lámparas de cristal que cuelgan del techo como constelaciones congeladas en el tiempo, y una recepción que parece extraída directamente de una revista de decoración de lujo. Elena ajusta nerviosamente su blazer azul marino, lo mejor que tiene para esta ocasión,
mientras se acerca a la recepcionista, una mujer elegante de mediana edad. «Tengo una cita con el señor Javier Moreno», dice Elena, intentando que su voz no revele el torbellino de emociones que siente por dentro. «Señorita Vega, el señor Moreno la espera en el piso 25», responde la recepcionista con una sonrisa profesional. El viaje en ascensor es una revelación en sí mismo. Cada piso que sube representa un paso más hacia una transformación que todavía no puede imaginar. Su mente oscila entre la esperanza y el miedo mientras observa los números digitales cambiar. Javier Moreno, primo de Alejandro y director de proyectos de la empresa, la recibe en un despacho con vistas panorámicas a la playa de Malvarrosa. Es un hombre afable de unos 40 años, cuya sonrisa parece genuina, algo raro en el mundo corporativo que Elena ha conocido hasta ahora. «Señorita Vega, he visto su portafolio. Trabajos interesantes, especialmente aquel proyecto residencial en El Carmen», comenta mientras hojea una carpeta con su trabajo. «Creativo, funcional y dentro del presupuesto. Impresionante. Mi especialidad es encontrar soluciones prácticas sin comprometer la estética», responde Elena, sorprendida por la repentina confianza que siente al hablar de su trabajo. En este ámbito, en su elemento, los nervios desaparecen. Pero entonces, la verdad oculta detrás de esta oportunidad comienza a revelarse. «El proyecto es para la oficina personal de mi primo Alejandro en el último piso», continúa Javier, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Él es, digamos, exigente. Ya han pasado por aquí 3 arquitectos en los últimos 2 meses y rechazó todos sus proyectos». Elena siente que su garganta se seca. «¿Puedo saber por qué?». «Alegó que eran previsibles, sin personalidad», responde Javier con un suspiro que sugiere que esta no es la primera vez que debe explicar las peculiaridades de su primo. «Perfecto», dice Javier con una sonrisa satisfecha. «El presupuesto para este proyecto es de 200.000 euros y el plazo es de 3 semanas». Elena intenta mantener una expresión neutral, profesional, pero por dentro su mente trabaja a toda velocidad. 200.000 euros. La cifra resuena en su cabeza como un eco de esperanza. Con ese dinero podría saldar todas las deudas que heredó de su padre y por primera vez en meses respirar sin el peso de la angustia financiera. Podría empezar de nuevo. ¿Cuándo podría conocer el espacio?, pregunta, intentando que su voz no revele la tormenta emocional que se agita en su interior. «¿Qué tal ahora mismo?», responde Javier. «Alejandro está viajando, así que puede hacer las mediciones tranquilamente. Solo debo advertirle, él regresa mañana y quiere ver una propuesta inicial para el viernes. 3 días para crear algo excepcional, un desafío intimidante para cualquiera. Pero Elena Santos nunca ha retrocedido ante los retos. El último piso de Moreno Holdings es aún más impresionante de lo que ella había imaginado. El despacho personal de Alejandro Moreno ocupa la mitad de la planta, con paredes de cristal que ofrecen una vista de 360 grados de Valencia. La ciudad de las artes y las ciencias se despliega de un lado como una visión futurista, mientras el azul infinito del Mediterráneo se extiende hasta el horizonte por el otro. Es un espacio que grita poder y éxito, pero mientras Elena recorre cada rincón, toma medidas y fotografías, comienza a percibir las revelaciones ocultas entre las líneas arquitectónicas. Durante 2 horas, su mente profesional disecciona cada detalle. El espacio es funcional, extremadamente eficiente, pero también frío, impersonal. Predominan tonos grises y negros, muebles de líneas rectas, una decoración que comunica autoridad, pero carece por completo de humanidad. Esta es la paradoja que Elena descubre. Un espacio que debería ser el santuario personal del CEO más poderoso de Valencia, no revela absolutamente nada sobre el hombre que lo ocupa.
Es como si las paredes guardaran un secreto, como si la frialdad del ambiente fuera una máscara cuidadosamente construida. Elena puede imaginar a Alejandro Moreno allí, austero, calculador, intimidando a empleados y cerrando negocios millonarios sin pestañear. Las revistas siempre lo describen como un genio de los negocios, pero también como alguien implacable y distante. Un hombre que ha sacrificado la calidez humana en el altar del éxito empresarial. Y en ese momento, mientras observa cómo la luz del atardecer valenciano se filtra por los ventanales, Elena experimenta una epifanía creativa. La verdadera transformación de este espacio no debería ser hacerlo más impresionante, ya lo es suficiente, sino más humano. Mantener la funcionalidad y la sobriedad que un CEO necesita, pero añadir elementos que aporten vida, que permitan vislumbrar al hombre detrás del empresario. Es fascinante cómo los espacios que habitamos reflejan nuestra mentalidad interior, nuestros valores más profundos. A veces, el cambio más significativo no está en las paredes que construimos, sino en las que decidimos derribar. Esa noche de jueves, Elena apenas pudo dormir. En su pequeño apartamento, rodeada de papeles, muestras de materiales y su portátil abierto con decenas de pestañas de inspiración, experimentó lo que muchos creativos conocen bien, esa mezcla de adrenalina y claridad mental que llega cuando una idea poderosa toma forma. Su visión cristalizó con una simplicidad brillante. En lugar de reformar el despacho para que pareciera aún más impresionante, un monumento al ego corporativo, lo transformaría en un espacio más humano. La clave estaría en el equilibrio, mantendría toda la funcionalidad y sobriedad que un CEO necesita, pero incorporaría elementos que aportaran vida, calidez y personalidad al ambiente, la madera recuperada contra el frío vidrio, la iluminación indirecta suavizando las sombras duras, plantas estratégicamente ubicadas aportando vida a un entorno dominado por materiales inertes, un espacio donde las negociaciones millonarias pudieran coexistir con conversaciones genuinas. Cuando el viernes llegó, Elena se dirigió a la sede de Moreno Holdings con una mezcla de nerviosismo y determinación que le resultaba completamente nueva. Su propuesta no era convencional, y eso podría ser tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. El viaje interior que había experimentado en solo 3 días la había llevado a arriesgarse, a mostrar una visión auténtica en lugar de lo que creía que querían escuchar. El corazón le latía acelerado mientras esperaba en el vestíbulo, no solo por los nervios naturales ante una presentación importante, sino por la curiosidad de conocer finalmente al hombre detrás de toda aquella historia. El enigmático Alejandro Moreno, el CEO que había rechazado 3 proyectos previos por considerarlos previsibles, sin personalidad. Javier apareció con un gesto que revelaba tensión apenas contenida. «Elena», dijo mientras caminaban hacia el ascensor, «debo advertirte que Alejandro está teniendo un día particularmente difícil. Tuvo problemas con un proyecto en Barcelona y está poniendo a prueba la paciencia de todos desde esta mañana». «Intentaré no llevarlo al límite», respondió ella, esforzándose por sonar más confiada de lo que realmente se sentía. Cuando entraron al despacho principal, tras un breve golpe en la puerta, Alejandro Moreno estaba de espaldas, contemplando la ciudad a través de los ventanales. La silueta recortada contra la luz natural proyectaba una presencia que llenaba el espacio. Era más alto de lo que Elena había imaginado, aproximadamente 1,85, y llevaba un traje azul marino impecablemente cortado que acentuaba su figura atlética. Cuando se giró para enfrentarla, Elena necesitó un momento para procesar lo que veía. Las fotografías en las revistas no le hacían justicia en absoluto.
Alejandro Moreno tenía 33 años, cabello castaño oscuro con algunas canas prematuras en las sienes que, lejos de restarle atractivo, le conferían un aire de autoridad natural. Sus ojos verdes eran penetrantes, analíticos, como si pudieran descomponer cada situación en variables cuantificables. Pero había algo más en su expresión, algo que las cámaras nunca habían captado, una tensión subyacente, casi una melancolía velada que contradecía la imagen del ejecutivo implacable que los medios habían construido. Elena percibió instantáneamente que había una historia no contada detrás de esa fachada perfectamente controlada. «Señorita Vega», dijo extendiendo la mano. Su voz era grave y medida. «Tengo entendido que tiene una propuesta para mi despacho». «Sí, señor Moreno», respondió Elena con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Con un movimiento fluido, abrió su carpeta y desplegó los bocetos que había preparado hasta altas horas de la madrugada. «Si me permite, me gustaría mostrarle mi visión para este espacio». Elena había ensayado mentalmente cada palabra, cada justificación. Sabía que este momento podía determinar no solo el éxito de este proyecto, sino posiblemente el rumbo de su carrera entera. Comenzó explicando su enfoque fundamental: mantener la estructura actual, respetando la funcionalidad imprescindible de un espacio ejecutivo, pero incorporando elementos que aportaran calidez humana al ambiente. «Propongo una pared focal con paneles de madera recuperada», explicó señalando uno de sus diseños. «La madera tiene historia, cuenta una narrativa que el vidrio y el acero no pueden transmitir. Complementaríamos con plantas estratégicamente ubicadas que no solo mejoran la calidad del aire, sino que establecen una conexión con lo natural». Mientras Elena hablaba, notó que Alejandro la escuchaba con una intensidad poco común. No era la mirada evaluadora y distante que esperaba, sino algo más profundo, como si cada palabra resonara en él de manera personal. «La iluminación actual es eficiente pero severa», continuó. «Sugiero un sistema dual, la iluminación principal para el trabajo diario y una secundaria, más suave, para reuniones menos formales o momentos de reflexión». Alejandro ocasionalmente hacía preguntas técnicas precisas que revelaban un conocimiento sorprendente sobre arquitectura y diseño. Elena percibió que estaba probando su competencia, su preparación, pero también notó algo más en su mirada, una chispa de reconocimiento, como si hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando. «La idea», explicó Elena, acercándose a la maqueta conceptual que había traído, «es crear un ambiente que demuestre poder, pero también personalidad. Un lugar donde las personas se sientan cómodas para tener conversaciones honestas, no solo para negociar contratos». Este era el núcleo de su propuesta, la revelación esencial. Los espacios que habitamos moldean nuestras interacciones. Un despacho no es solo un lugar de trabajo, sino un escenario donde se desarrolla el drama humano de las relaciones profesionales. «¿Y el plazo?», preguntó Alejandro. 3 semanas, conforme a lo solicitado. Tengo proveedores de confianza y puedo dedicarme exclusivamente a este proyecto. ¿Y el presupuesto?». La pregunta sonó como una trampa. 180.000 euros, 20.000 por debajo de lo previsto, respondió Elena con seguridad. Fue entonces cuando ocurrió la transformación. Por primera vez desde que había entrado al despacho, Alejandro Moreno esbozó algo parecido a una sonrisa genuina, un pequeño resquicio en la armadura. «Interesante», dijo, acercándose más a los planos. «La mayoría de los arquitectos intentan inflar el presupuesto». «No veo sentido en cobrar por lo que no es necesario», respondió Elena con una sinceridad que no había planeado, pero que surgió naturalmente. Alejandro caminó hacia la ventana y permaneció en 1900
Silencio por unos minutos que parecieron eternos para Elena. Ella observaba cada pequeño gesto, intentando descifrar qué pasaba por la mente de este enigmático hombre que sostenía en sus manos el futuro de su carrera, y quizás mucho más. «Javier», dijo finalmente sin volverse, «cancele los otros candidatos. La señorita Vega tiene el proyecto». Elena sintió una oleada de alivio y euforia recorriendo su cuerpo, un cóctel de emociones tan intenso que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura profesional. «Gracias, señor Moreno», respondió con voz firme, «no se arrepentirá». Fue entonces cuando Alejandro se giró para mirarla directamente y sus ojos verdes parecieron atravesarla hasta el alma. «Espero que no», respondió con un tono que hizo que Elena se estremeciera. «Porque, señorita Vega, si hay algo que no tolero, es la decepción». No lo dijo como una amenaza, sino casi como una advertencia personal, como si estuviera revelando una cicatriz invisible. En ese momento, Elena intuyó que había mucho más detrás de aquel hombre que lo que las revistas económicas contaban. El lunes siguiente, Elena llegó al edificio Moreno Holdings a las 7 de la mañana, cargando sus herramientas y con una determinación renovada que no sentía desde hacía meses. El guardia de seguridad, don Mateo, la recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con la formalidad del entorno. «Llegó temprano hoy, arquitecta», comentó mientras revisaba su acreditación. «El señor Moreno también subió ya. Llegó hace una hora». Elena no esperaba encontrarse con Alejandro tan temprano, especialmente considerando que él había mencionado que se mantendría al margen durante las obras. La revelación la tomó por sorpresa. ¿Qué tipo de CEO llega a la oficina a las 6 de la mañana? Cuando llegó al último piso, encontró la puerta del despacho entreabierta. Podía escuchar la voz de Alejandro al teléfono, hablando en inglés con alguien aparentemente en Nueva York. Su tono era firme, pero respetuoso, muy diferente a la imagen del tirano corporativo que los medios solían pintar. Elena decidió comenzar organizando sus materiales en la sala de reuniones adyacente, donde montaría su centro de operaciones temporal. Estaba catalogando las muestras de pintura cuando sintió una presencia en la puerta. «Buenos días, señorita Vega», dijo Alejandro. «Veo que también es madrugadora». «Buenos días, señor Moreno», respondió ella. «Espero no estar molestando. Puedo trabajar en la sala de reuniones sin interferir en sus actividades». «No se preocupe», respondió él con un gesto sorprendentemente relajado. «De hecho, tengo curiosidad por ver el proceso. Nunca he acompañado una reforma de cerca». Elena se puso nerviosa ante la idea de ser observada mientras trabajaba, pero asintió profesionalmente. Lo que no esperaba era que Alejandro realmente se quedaría observando, no de forma invasiva o controladora, sino con un interés genuino que resultaba desconcertante. Durante las primeras horas, cada vez que levantaba la vista, él estaba allí, a veces respondiendo correos en su móvil, a veces simplemente contemplando cómo ella medía, marcaba o consultaba con los operarios que llegaron a las 9. «¿Puedo preguntarle por qué eligió madera recuperada?», dijo Alejandro, cuando Elena comenzaba a explicar el proyecto a los operarios que llegaron a las 9. «2 razones», respondió Elena, limpiándose las manos con un trapo. «Primero, sostenibilidad. Esta madera tiene historia. En carácter, ha vivido otra vida. Segundo, contraste. Contra estas paredes de vidrio ultramodernas va a crear un equilibrio entre lo contemporáneo y lo tradicional». «¿Usted siempre piensa así, en equilibrios?». La pregunta la tomó por sorpresa. Había algo en la forma como él preguntó que parecía ir mucho más allá de la mera decoración. «Creo que sí», respondió tras un momento de reflexión. «En la arquitectura y también en la vida». Alejandro quedó pensativo, como si hubiera tocado una fibra inesperada
y volvió a su despacho. Sin embargo, Elena notó que continuaba observándola a través de la pared de cristal con un interés que desafiaba la interpretación. Durante los primeros 3 días se estableció una extraña rutina. Alejandro llegaba temprano, trabajaba normalmente, pero siempre encontraba momentos para verificar el progreso de la obra. No lo hacía de forma controladora, sino con una curiosidad genuina que desmentía su reputación. Hacía preguntas inteligentes sobre las decisiones de Elena, y ella comenzó a percibir que entendía más de diseño y arquitectura de lo que dejaba entrever. El miércoles, Elena estaba en lo alto de una escalera instalando uno de los paneles de madera cuando Alejandro apareció con 2 tazas de café. «Pensé que podría necesitarlo», dijo, extendiéndole una taza. «Gracias». Elena bajó de la escalera, genuinamente sorprendida por el gesto. No tenía por qué molestarse. «No ha sido molestia», respondió él con naturalidad. «Además, mi asistente hace el mejor café de Valencia. Sería un crimen no compartirlo». Bebieron el café en silencio por algunos minutos, observando el progreso de la obra. Elena notó que Alejandro parecía más relajado que en los primeros días, como si la transformación del espacio estuviera teniendo un efecto paralelo en su estado de ánimo. «¿Puedo hacer una pregunta personal, señorita Vega?» Elena: «Y sí, por supuesto. ¿Por qué arquitectura? ¿Y por qué trabajar sola en lugar de en un gran estudio?» Elena dudó. La primera parte era fácil, pero la segunda tocaba heridas aún sensibles, cicatrices recientes que todavía dolían cuando las rozaba. «Siempre me gustó crear espacios que hicieran sentir bien a las personas. En cuanto a trabajar sola, digamos que la vida me forzó a ser más independiente recientemente». Alejandro percibió que había algo más en esa respuesta, pero no insistió. «Entiendo. A veces las circunstancias nos llevan por caminos que no planeábamos». Había una melancolía en su voz, que hizo que Elena lo mirara con más atención. Por un momento no parecía el CEO implacable de las revistas, sino simplemente un hombre cargando algún tipo de peso invisible. «¿Y usted?», se atrevió a preguntar. «Siempre quiso ser empresario». Alejandro sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría, el tipo de gesto que acompaña a las verdades incómodas. «En realidad no. Quería ser arquitecto». Elena casi derrama su café de la impresión. De todas las respuestas posibles, esta era la que menos esperaba. «Me gradué en ingeniería civil, pero mi sueño era la arquitectura», continuó él. «Cuando mi padre murió, yo tenía 25 años y tuve que asumir la empresa. El grupo estaba pasando por dificultades y no había tiempo para sueños personales. Por eso entiendes tanto de lo que estoy haciendo», dijo Elena, procesando esta revelación inesperada. «Por eso envidio tanto lo que tú estás haciendo», corrigió Alejandro con una honestidad sorprendente. En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no era simplemente una relación entre cliente y prestadora de servicios. Había una conexión, un entendimiento mutuo de sueños pospuestos y responsabilidades que habían alterado el rumbo de sus vidas. Los días siguientes transcurrieron con una fluidez casi natural. La obra avanzaba a buen ritmo y la transformación del espacio comenzaba a materializarse. Cada elemento nuevo parecía despertar algo en Alejandro, como si estuviera redescubriendo una parte olvidada de sí mismo. Era jueves por la noche, y Elena estaba determinada a terminar la instalación de los últimos paneles de madera. Ya pasaban de las 8 y el edificio estaba prácticamente vacío, pero quería que Alejandro viera el resultado completo en la mañana siguiente. Estaba concentrada ajustando el último panel cuando escuchó pasos en el pasillo. Alejandro apareció en la puerta, sin chaqueta y con las mangas de la camisa arremangadas. Esta versión informal del poderoso CEO resultaba casi más intimidante que la habitual, precisamente
por su humanidad inesperada. «Elena, ¿todavía estás aquí? Son casi las 9 de la noche. Quiero terminar esto hoy», respondió ella sin bajar de la escalera. «Mañana verás el resultado final de la primera fase. No necesitas matarte trabajando. El plazo se está cumpliendo perfectamente». «No es cuestión de plazo», dijo Elena, descendiendo con un destornillador en la mano. «Es cuestión de perfección. Sé que está casi perfecto. Solo falta este detalle». Alejandro se acercó para ver lo que ella estaba haciendo, y Elena percibió su aroma, una mezcla de aftershave caro y café. Por un segundo se preguntó si esta cercanía física era tan desconcertante para él como lo era para ella. «Déjame ayudar», dijo él. «Tengo experiencia con herramientas». «No es necesario, señor Moreno», protestó Elena. «Alejandro, insisto». Elena suspiró y le entregó el taladro. «Necesitas hacer un agujero allí para pasar el cable de la iluminación empotrada». Había algo surrealista, casi onírico, en ver a uno de los empresarios más poderosos de Valencia haciendo trabajo manual en mangas de camisa. La jerarquía social quedaba momentáneamente suspendida en este espacio liminal donde ambos eran simplemente dos personas compartiendo una tarea. «Un poco más a la izquierda», indicó Elena desde abajo. «Eso, perfecto». Fue entonces cuando sucedió. Alejandro estaba estirándose para alcanzar la posición correcta cuando la escalera se tambaleó. Elena intentó sujetarla, pero estaba mal posicionada. Alejandro logró saltar antes de caer, pero la escalera se desplazó lateralmente, derribando un bote de pintura que estaba sobre una mesa provisional. El bote golpeó a Elena directamente en el brazo derecho antes de estrellarse contra el suelo. Ella gritó de dolor y cayó de rodillas, sujetándose el brazo. El mundo pareció ralentizarse mientras veía la mancha roja expandiéndose por la manga de su blusa blanca. «Elena», Alejandro corrió hacia ella. «¿Estás bien? Déjame ver». Había un corte profundo en el antebrazo de Elena, y la sangre comenzaba a brotar abundantemente, manchando su blusa blanca con un rojo intenso y alarmante. Elena estaba pálida, claramente en estado de shock. «Es solo un corte», intentó decir, pero su voz temblaba. «Estoy bien». Lo que sucedió a continuación reveló una faceta de Alejandro Moreno que las portadas de las revistas de negocios jamás habían capturado. Sin un momento de vacilación, se quitó su camisa y rasgó una de las mangas para crear un torniquete improvisado. Sus movimientos eran precisos, como si hubiera practicado primeros auxilios toda su vida. «Necesitas ir al hospital ahora», dijo con una voz que no admitía discusión, mientras envolvía cuidadosamente el brazo herido de Elena. «No, en serio, puedo cuidar esto en casa», protestó ella, consciente repentinamente de la intimidad inesperada de la situación. Alejandro estaba arrodillado junto a ella, con el torso desnudo, sosteniendo su brazo con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de su mirada. «Estás sangrando mucho, Elena. No voy a dejarte ir a casa así», respondió con voz firme pero amable, una combinación que parecía resumir la dualidad de su personalidad. Antes de que pudiera protestar nuevamente, Alejandro la ayudó a levantarse y la condujo hasta el ascensor. En el estacionamiento abrió la puerta del pasajero de su BMW negro. «¿Puedo llamar a un taxi?», intentó Elena una vez más. «Ni lo pienses». Durante el trayecto hasta el Hospital La Fe, Alejandro conducía con una mano y mantenía la otra sobre el vendaje improvisado en el brazo de Elena, aplicando presión para contener la hemorragia. El contraste entre este hombre preocupado y el CEO calculador de su reputación era tan marcado que parecían dos personas diferentes. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó ella suavemente. «¿Haciendo qué?». «Cuidándome. No es tu responsabilidad». Alejandro la miró brevemente antes de volver su atención al tráfico nocturno de Valencia. «Tal vez no sea mi responsabilidad legal, pero es lo correcto.
En el hospital, Alejandro no solo la acompañó hasta urgencias, sino que insistió en quedarse durante todo el proceso. Habló con los médicos, gestionó una habitación privada y cuando la enfermera mencionó que Elena necesitaría algunos puntos y observación durante unas horas, él simplemente respondió: «Entonces, eso es lo que tendrá. Alejandro, puedes irte. Estaré bien sola», dijo Elena después de que el médico terminara de suturar la herida. «No voy a dejarte sola en un hospital», respondió él, acomodándose en el sillón junto a la cama. «Ya avisé a Sofía. Vendrá a recogerte mañana por la mañana». «¿Llamaste a mi amiga?» «Encontré su contacto en tu teléfono. Espero que no te importe». Elena permaneció en silencio, observando a este hombre que había conocido hacía apenas una semana y que ahora estaba allí cuidando de ella como si fueran amigos de toda la vida. Había algo en esta situación que contradecía completamente todo lo que había escuchado sobre Alejandro. «Moreno, ¿por qué eres diferente de lo que dicen?», preguntó de repente. Alejandro levantó la vista de la revista que estaba hojeando distraídamente. «¿Qué dicen? Que eres frío, calculador, implacable en los negocios. ¿Y quién dice que no lo soy? Los hombres fríos no pasan la noche en un hospital cuidando de una empleada herida». Alejandro quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, casi vulnerable. «Tal vez sea frío en los negocios porque necesito serlo, pero eso no significa que sea frío como persona». «¿Y cuál es la diferencia?», preguntó Elena, intrigada por esta confesión inesperada. «La diferencia, Elena, es que en los negocios no puedo darme el lujo de preocuparme, pero esta noche me preocupo». El modo como lo dijo, mirándola directamente a los ojos, hizo que el corazón de Elena se acelerara. Había algo sucediendo entre ellos, algo que trascendía claramente los límites profesionales, y ambos lo sabían. Elena despertó a la mañana siguiente con el brazo dolorido, pero con una extraña sensación de que algo fundamental había cambiado en su vida. Alejandro había pasado toda la noche en aquel incómodo sillón junto a su cama, y cuando ella abrió los ojos, él ya estaba despierto, contemplando el amanecer valenciano por la ventana. «Buenos días», dijo suavemente al notar que ella había despertado. «¿Cómo te sientes?» «Mejor. Gracias por todo esto». No pasó mucho tiempo antes de que Sofía irrumpiera en la habitación, como un torbellino de preocupación. Su expresión al encontrar a Alejandro Moreno allí fue una mezcla de asombro y desconcierto apenas disimulado. «¡Elena! ¡Qué susto!», exclamó, abrazando a su amiga cuidadosamente. «¿Cómo ocurrió esto?». Alejandro se levantó, recogiendo la chaqueta que había dejado sobre una silla. «Fue culpa mía», dijo con una franqueza que sorprendió a Elena. «Yo estaba ayudando con la instalación y la escalera cayó». La forma en que aceptó la responsabilidad, sin excusas ni justificaciones, revelaba un liderazgo auténtico que rara vez se veía en el mundo empresarial. Se dirigió a Elena con una expresión que mezclaba preocupación y autoridad. «Tómate el resto de la semana para recuperarte. El proyecto puede esperar». «No hace falta. Puedo trabajar con un brazo», protestó Elena, aunque el dolor pulsante contradecía su determinación. «Descansa». La voz de Alejandro era firme pero amable. «Es una orden». Después de que él saliera, Sofía prácticamente explotó de curiosidad. «Elena, ¿qué está pasando aquí? Alejandro Moreno pasó la noche cuidándote en el hospital». «Solo fue un accidente, Sofía. Estaba siendo educado». «¿Educado, Elena? Conozco su reputación. El hombre es conocido por ser implacable. No pasa noches en hospitales siendo educado con empleadas». Elena no sabía qué responder, porque en el fondo Sofía tenía razón. El comportamiento de Alejandro iba mucho más allá de la simple cortesía profesional. El lunes, cuando Elena regresó al trabajo,
Contra las recomendaciones médicas, pero impulsada por su ética profesional, encontró una sorpresa. Alejandro había contratado a 2 asistentes adicionales específicamente para ayudarla. No era necesario, protestó cuando lo encontró en su despacho. «Necesito que termines este proyecto, Elena», respondió él, mirándola con intensidad. «Y necesito que lo termines bien y con seguridad». Había algo en la forma como dijo, «necesito que tú lo termines», que sonaba casi personal, como si no quisiera verla partir. Con la ayuda adicional, el proyecto avanzó rápidamente. Durante esos días de trabajo, las conversaciones entre ellos comenzaron a derivar hacia temas más personales. «Cuéntame», dijo Alejandro durante uno de sus almuerzos improvisados en la sala de reuniones. «¿Siempre quisiste ser arquitecta o tuviste otros sueños?» «Siempre arquitectura», respondió Elena. «Desde pequeña rediseñaba mi habitación, dibujaba planos de las casas de los vecinos. Mi padre decía que yo construiría castillos algún día. «¿Y los construirás?». Elena sonrió con tristeza. «Tal vez cuando consigas salir de esta fase». «¿Qué fase?». Elena dudó, pero había algo en la mirada de Alejandro que la hacía sentir que podía confiar en él. «Mi padre murió dejando muchas deudas. Estoy trabajando para saldarlas. Este proyecto con ustedes resolverá eso, pero no queda mucho para castillos». Alejandro quedó en silencio un momento. «Lo siento por tu padre. Debe haber sido difícil». «Lo fue. Especialmente descubrir que las cosas estaban peor de lo que imaginaba. Él siempre fue demasiado optimista. Creía que todo se arreglaría al final. Y tú no lo crees». «Lo intento, pero el optimismo no paga las facturas». «No», concordó Alejandro, «pero sin él la vida se vuelve muy solitaria». Había una melancolía en su voz que hizo que Elena comprendiera que estaban hablando de algo mucho más profundo que dinero o deudas. El jueves de la segunda semana, el proyecto estaba casi completo. La transformación del despacho era impresionante. Mantenía toda la funcionalidad y seriedad necesarias para un CEO, pero ahora tenía personalidad, calor humano. Los paneles de madera creaban un contraste perfecto con el vidrio y el acero. Las plantas aportaban vida al ambiente, y la nueva iluminación tornaba el espacio más acogedor sin perder su imponencia. Elena estaba realizando los últimos ajustes en la iluminación cuando Alejandro apareció con 2 copas de vino. «Creo que merecemos un brindis», dijo. «El resultado está increíble». Elena aceptó la copa y miró a su alrededor. Realmente había quedado espectacular. El despacho mantenía toda la sofisticación y funcionalidad necesarias, pero ahora tenía alma. «Me alegro de que te haya gustado», respondió. «Confieso que estaba nerviosa». «¿Por qué?». «Porque percibí que este proyecto significaba más para ti de lo que parecía a simple vista. No era solo reformar un despacho». Alejandro la miró con curiosidad. «¿Y qué más era?». Elena dudó un momento, pero decidió ser sincera. «Era recuperar una parte tuya que tuviste que dejar atrás cuando asumiste la empresa». El silencio que siguió fue largo. Alejandro caminó hasta la ventana, contemplando la vista de Valencia, que ahora podía apreciarse desde un ambiente mucho más acogedor. «¿Cómo percibiste eso?», preguntó finalmente. «Por la forma en que seguías el trabajo. No era supervisión, era nostalgia. Estabas viviendo a través de mi trabajo lo que te hubiera gustado estar haciendo». Alejandro rió, suavemente pero sin alegría. «Eres muy perceptiva y estás en lo cierto. Desde los 25 años mi vida ha girado en torno a responsabilidades, expectativas, mantener un legado. Nunca quedó tiempo para lo que realmente quería». «¿Y qué es lo que realmente querías?». «Crear, diseñar, dejar algo hermoso en el mundo en vez de solo mover dinero de un lado a otro». Se giró para mirarla. «¿Cómo lo haces tú?». «¿Hacer qué?».
mantener la pasión por lo que haces, incluso enfrentando dificultades. Podrías haber renunciado después de la muerte de tu padre, buscar un empleo estable en algún gran estudio, pero elegiste seguir luchando por lo que crees. Elena se sorprendió por la profundidad de la observación. Supongo que es porque, a pesar de todo, sigo creyendo que vale la pena, que es posible encontrar belleza incluso en las situaciones difíciles. Yo había perdido esa capacidad, admitió Alejandro, hasta que tú apareciste aquí. El modo como lo dijo hizo que el corazón de Elena se acelerara. Había algo especial en la atmósfera, en la luz suave del atardecer que entraba por los ventanales, en el vino, en la intimidad de la conversación, que volvía todo más intenso. Alejandro, yo sé que no debería decir esto. Él la interrumpió. Sé que nuestra relación es profesional y que te irás cuando el proyecto termine, pero necesito que sepas que estas 2 semanas han sido las primeras en años que me recordaron quién era yo antes de convertirme solo en el CEO. Elena se acercó a él, sintiendo una mezcla de nerviosismo y algo indefinible que la atraía como un imán. Nunca dejaste de ser esa persona, solo estaba hibernando. ¿Y si no quiero que vuelva a hibernar? La pregunta quedó suspendida en el aire. Elena podía sentir la tensión, la atracción mutua que venía creciendo desde el accidente, pero también conocía las complicaciones que esto representaría. Alejandro, somos de mundos muy diferentes. Somos 2 personas que conectaron, el resto son solo circunstancias. Él se aproximó y Elena sintió que estaba en un punto sin retorno. Cuando Alejandro levantó la mano para tocar su rostro, ella no se alejó. Elena, yo... El sonido del teléfono los interrumpió abruptamente. Alejandro respondió con irritación visible. Sí, Javier. ¿Y ahora qué? Está bien, bajo enseguida. Colgó y miró a Elena con frustración evidente. Emergencia. Problema con el proyecto de Barcelona. Claro, ¿ve? Alejandro hesitó en la puerta. Elena, sobre lo que estábamos conversando. Ve a resolver tu emergencia. Hablamos después. Después de que Alejandro salió, Elena se quedó sola en el despacho transformado, intentando procesar lo que acababa de ocurrir, o más precisamente, lo que casi había ocurrido. Por primera vez en meses, sentía algo más allá de preocupación y responsabilidad. Se sentía viva, deseada, conectada con alguien. Pero también sabía que involucrarse con Alejandro Moreno significaría entrar en un mundo lleno de complicaciones que quizás no estaba preparada para enfrentar. Terminó de guardar sus herramientas, sabiendo que al día siguiente entregaría el proyecto concluido y entonces tendría que decidir si lo que sentía por Alejandro era lo suficientemente real para arriesgar todo lo que había construido hasta ahora. Estaba recogiendo los últimos materiales cuando escuchó voces en el pasillo. La asistente de Alejandro apareció en la puerta. Señorita Vega, disculpe la interrupción, pero la señora Victoria Rojas está aquí para ver al señor Moreno. Él no está, respondió Elena. Tuvo que bajar para resolver una emergencia. Ella insiste en esperarlo. Dice que es urgente, sobre el evento benéfico de mañana. Minutos después, una mujer elegante de unos 30 años entró al despacho como si le perteneciera. Victoria Rojas era exactamente lo que Elena esperaba, alta, rubia, vestida con ropa evidentemente cara, con la postura de quien nació en la alta sociedad valenciana. ¿Dónde está Alejandro?, preguntó, escaneando el espacio renovado con mirada crítica. Tuvo que atender una emergencia, respondió Elena profesionalmente. Soy Elena Vega, la arquitecta responsable de la reforma. Victoria la miró de arriba a abajo, claramente evaluando a la competencia. ¿Quién es Victoria Rojas?, preguntó Elena cuando finalmente quedaron solas, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. Es complicado, respondió Alejandro,
visiblemente incómodo. Nuestras familias tienen negocios juntos desde hace mucho tiempo. El verdadero significado de esas palabras se reveló unos minutos más tarde, cuando Victoria regresó. Se acercó a Alejandro y lo besó en la mejilla con una familiaridad que hizo que Elena sintiera una punzada de celos inesperada. Alejandro querido, necesitamos confirmar los detalles del evento benéfico de mañana con mis padres. Ya sabes cómo se pone mamá con estas cosas. Fue solo entonces que Victoria notó realmente a Elena. ¿Y usted es? Elena Vega, arquitecta responsable de la reforma, respondió, extendiendo su mano educadamente. Victoria la estrechó brevemente con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quedó muy bonito, bastante diferente. La forma como dijo diferente sonaba casi como un insulto disfrazado. Elena, Alejandro intervino, claramente incómodo. Podemos concretar los últimos detalles del pago después. Necesito resolver algunas cosas ahora. Elena entendió el mensaje. Estaba siendo despachada. Claro, organizaré mis cosas. Mientras recogía sus pertenencias, resultaba imposible no escuchar la conversación entre Alejandro y Victoria. Ale, ¿olvidaste que prometiste acompañarme al evento benéfico de la semana que viene? No olvidé, Vicky. Solo estoy con mucho trabajo. Siempre estás con mucho trabajo. A veces creo que lo haces para evitarme. No seas dramática. No soy dramática. Soy una mujer cansada de esperar que decidas qué quieres de la vida. Nuestros padres ya están hablando sobre... Vicky, aquí no. Elena sintió que su estómago se contraía. Era evidente que existía una historia larga y complicada entre Alejandro y Victoria, y por los comentarios sobre los padres, parecía ser una de esas relaciones que involucraban expectativas familiares y arreglos sociales. Elena terminó de guardar sus herramientas y se dirigió a la puerta, mientras Alejandro y Victoria continuaban su conversación. La tensión entre ellos era palpable, pero ahora Elena entendía que se trataba de algo mucho más complejo que una simple discusión de pareja. Alejandro, gracias por la oportunidad. Ha sido un placer trabajar contigo, dijo con profesionalismo, intentando ocultar la confusión de emociones que sentía. Él la miró con una expresión que parecía suplicar comprensión. Elena, ¿podemos hablar más tarde? Claro, mintió, sabiendo que no tenía intención de facilitar las cosas. Elena llegó a su apartamento completamente abrumada. Durante todo el trayecto de vuelta a Ruzafa, no pudo dejar de pensar en la escena que había presenciado. La intimidad entre Alejandro y Victoria, la forma en que ella hablaba de eventos sociales y expectativas familiares. Todo dibujaba un panorama muy claro. Alejandro pertenecía a un mundo donde personas como Elena no encajaban. El sábado por la mañana, mientras organizaba sus cuentas y calculaba cómo distribuiría el pago por el proyecto para saldar las deudas de su padre, su teléfono sonó. Era Alejandro. Elena, ¿podemos hablar sobre ayer? Creo que ya hablamos lo suficiente. Por favor, déjame explicarte la situación con Victoria. Elena dudó. Una parte de ella quería escuchar la explicación, pero otra parte sabía que sería más fácil cortar cualquier vínculo antes de hacerse más daño. Encuéntrame en el jardín del Turia en 1 hora, dijo finalmente. Pero sé breve. 1 hora después, Elena estaba sentada en un banco cuando vio a Alejandro acercándose. Vestía jeans y una camiseta polo, muy diferente de los trajes impecables que usaba en la oficina. Parecía más joven, más accesible. Gracias por aceptar verme, dijo sentándose a su lado. Habla. Alejandro permaneció en silencio unos minutos, contemplando el parque lleno de familias, disfrutando del fin de semana. Victoria y yo nos conocemos desde niños. Nuestras familias siempre quisieron que estuviéramos juntos. Es una de esas expectativas que nunca cuestioné seriamente. Y están juntos. No oficialmente,
Pero existe un acuerdo tácito. Ella espera que le proponga matrimonio. Mi madre lo espera. Su familia lo espera. ¿Y tú? ¿Qué esperas tú? Alejandro la miró directamente. Hasta hace 2 semanas creía que eso era lo que quería. Una vida previsible, adecuada a las expectativas de todos. ¿Y ahora? Ahora te conocí y me doy cuenta de que puedo querer algo diferente. Elena sintió su corazón acelerarse, pero intentó mantener la razón. Alejandro, apenas nos conocemos. 2 semanas trabajando juntos no significan que tengamos algo real. ¿No lo significan? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué aceptaste encontrarte conmigo? Elena no tuvo respuesta para eso, porque él tenía razón. Si no sintiera algo real, simplemente habría ignorado la llamada. Porque yo también sentí algo, admitió finalmente. Pero eso no cambia el hecho de que somos de mundos completamente diferentes. ¿Y si te digo que no me importa eso? Pero a mí sí me importa, Alejandro. Vi cómo cambiaste cuando ella apareció ayer. Te convertiste en otra persona, más distante, más formal, como si hubieras vuelto a tu mundo real y yo fuera solo. Una fantasía temporal. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia que nos muestra cómo a veces el destino nos coloca frente a personas que tienen el poder de transformar nuestra visión del mundo. Elena y Alejandro, 2 almas unidas por circunstancias inesperadas, nos recuerdan que las decisiones más significativas de nuestras vidas suelen ocurrir en los momentos menos planeados.